Hoy vamos a ver la última teoría de la materia, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, nosotros podemos decir, como siempre veíamos en los temas anteriores, que las leyes que gobernaban los fenómenos naturales, sí, los fenómenos de la naturaleza, se podían expresar en formas de ecuaciones diferenciales. Tenemos las ecuaciones del movimiento de los cuerpos, que es la ley de Newton, es una ecuación diferencial de segundo orden. Dame un segundo. Gracias, Marcos. Buen día. Bien. Como lo es la ecuación que describe los sistemas oscilantes, la propagación de las ondas, la transmisión del calor, la difusión, el movimiento de las partículas subatómicas, también se utiliza para ver el comportamiento, por ejemplo, de los animales para prevenir catástrofes, porque según investigaciones, según cómo se comportan los peces, la forma que nadan, ¿sí? O cómo también estudian el comportamiento de la forma de andar de las hormigas, porque dice que se dieron cuenta que tienen una forma muy particular de movimiento antes de, por ejemplo, un terremoto, una inundación. O sea, se analizan a veces los comportamientos. Dice, pocas ecuaciones diferenciales, tienen una solución analítica sencilla. La mayor parte de las veces es necesario realizar aproximaciones, estudiar el comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones. Así, en un sistema tan simple como el péndulo, la amplitud de la oscilación ha de ser pequeña y el rozamiento despreciable para obtener la solución sencilla que describe aproximadamente el movimiento periódico. Bien. Nosotros vamos a estudiar algunos métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias y en un sistema de ecuaciones diferenciales. Yo lo recalco porque justamente ¿para qué se utilizan las ecuaciones diferenciales? Para resolver problemas de valor inicial, ¿sí? Ustedes van a tener condiciones iniciales y a partir de ahí van a tener que ir viendo el comportamiento de las funciones. Se estudia el procedimiento, nosotros vamos a ver el procedimiento de Runge-Kutta y el de Euler, y vemos si llegamos a ver el modificado. Si no, Runge-Kutta y Euler tienen muy buena precisión. Ya vamos a ver un ejemplo. Y son ampliamente utilizados. De Runge-Kutta, si bien hay, nosotros vamos, o sea, si hay distintos órdenes de método de Runge-Kutta, nosotros vamos a ver el de Runge-Kutta de cuarto orden, porque van a ver que tiene muy buen nivel de aproximación, ¿sí? Y analizando hasta un cuarto orden, podemos tener una aproximación muy buena. Entonces, se estudia el procedimiento de Runge-Kutta que se aplica en forma directa a una ecuación diferencial de primer orden, pero veremos cómo se extiende en un sistema de ecuaciones de primer orden a una ecuación diferencial de segundo orden y a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. El procedimiento Runge-Kutta se puede programar fácilmente y en los ordenadores además se emplea mucho en la práctica debido a la exactitud, que era lo que les comentaba recién, la exactitud relativa elevada a una solución aproximada de la ecuación diferencial. La justificación del procedimiento de Runge-Kutta
no es sencilla y bueno, y ahí se les recomienda que pueden indagar si quieren en un libro de métodos numéricos para de análisis. El método de Euler es un método muy sencillo, ¿sí? Que también tiene muy buena aproximación, pero lo vamos a comparar con respecto al que ejecuta después. El método de Euler, o de las tangentes, constituye el primer y más sencillo ejemplo de método numérico para la resolución de problemas de valor inicial, ¿sí? Donde suponemos además que se verifican las hipótesis del teorema de Picard, donde se considera que la función f de xy es diferenciable en un entorno del punto x0 y 0, y en consecuencia existe solución única para el problema. Interpretando la ecuación diferencial ordinaria como un campo de direcciones en el plano xy, y la condición inicial de x0 igual a y0, como un conjunto de puntos x sub 0, x sub y, de dicho plano, podemos aproximar la función solución x de y por medio de la recta tangente de la misma, que pasa por el punto, se lo agrando un poquito, x de y va a ser aproximadamente igual a y0 más la derivada en el punto x sub 0 y 0 por x menos x0. Entonces, donde la pendiente de dicha tangente es en consecuencia m igual a la derivada en el punto x sub 0 y 0. Calculamos así, de manera aproximada, el valor de la solución y el punto de la abscisa x sub 1 como y de x sub 1 va a ser aproximadamente igual a y sub 1, que va a ser igual a y0, o sea, el valor inicial, más la derivada de la función en el punto x sub 0 y 0 por x menos x sub 0. Y con este punto aproximado ya calculado, podemos repetir el método para obtener un punto más aproximado. ¿Sí? Se vuelve a repetir el método. Es habitual en este método tomar abscisas x espaciadas, es decir, vamos a calcular la solución aproximada en los puntos de la forma n por h. ¿Sí? Siendo n el paso del método, de esta forma se obtiene la fórmula que nos determina la solución aproximada. Y tenemos que es, x sub n va a ser igual a x sub n menos 1, o sea, el valor anterior, más h, y y sub n va a ser igual a y sub n menos 1 más la derivada en el punto anterior, o sea, la derivada en x sub n menos 1 y sub n menos 1 por h. Donde h va a ser el paso, recuerden que acá van a estar espaciadas en el mismo tamaño, es decir, en un mismo h. Obviamente que mientras más grande sea el h, voy a tener menos efectividad en el cálculo de la aproximación, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico, ya tenemos en definitiva que el método de Euler aproxima la función solución por medio de una línea poligonal, y la aproximación será tanto peor cuanto mayor sea el número de pasos, es decir, cuanto más lejos. Nos encontraremos en un punto inicial y sub 0, x sub 0 y 0, y por otro lado el error será equivalente tanto mayor cuanto más grande sea el paso del método H. Entonces, nosotros vamos a partir que tenemos puntos equidistantes, ¿sí? Igualmente espaciados,
donde la diferencia de un punto al otro va a estar dado por h, y vamos a repetir el método hasta, o sea, desde un valor inicial hasta el punto que se quiere encontrar, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos puntos tienen que estar equidistantes, por lo cual vamos a usar entonces el punto H. Miren, vamos a resolver este problema de valor inicial. Y tenemos, ¿qué datos le estoy proporcionando en este momento? El valor de y', o sea, la derivada, va a ser igual a x por raíz cuadrada de y. Y el valor de y cuando x es igual a 1 va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, el método de Euler con un h igual a 0,1, entonces vamos a tener que calcular los puntos para x en el punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. ¿Sí? En este problema dice tenemos que un h es igual a 0,1. El valor de la función en el punto x sub 0 y 0 va a estar dado por 1,4. Y la derivada de la función va a ser igual a x por raíz cuadrada de y. Por lo tanto, el valor de la próxima y a calcular va a estar dada por y sub n va a ser igual a i sub n menos 1 más, o sea, el i anterior, más el valor del punto en el punto anterior, que es el que tenemos como dato, es decir, x sub n menos 1, por la raíz cuadrada del valor en el punto x, y anterior, o sea, i n menos 1, por h, porque es el punto que se quiere, o sea, la distancia en la cual se va a evaluar el punto, ¿sí? Entonces, dado el problema, se puede resolver también en la forma exacta, y igual lo vamos a, quiero que lo verifiquen ustedes, lo pueden verificar en Excel, ¿sí? A ver, nosotros vamos a comenzar en el punto cuando x es igual a 0, x comienza en 1 y tiene que llegar hasta 4. El h que se va a utilizar va a ser 0,1, ¿sí? Entonces todos los puntos van a estar equidistanciados por 0,1. Y tiene que llegar, les dicen, hasta el punto 1.5, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 iteraciones donde la tabla va a comenzar en el punto 1 hasta el 1.5. El dato que ustedes tienen es el valor de y. Les dice que cuando x es igual a 1, y va a valer 4. ¿Sí? A ver, busco. A ver, me dan un segundo, lo voy a pasar a Excel, así lo podemos ver un ratito.
Bien. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Chicos. Bien. Entonces, si vamos bien hasta ahí, ¿cómo vamos a plantear esto? Primero, nosotros tenemos, vamos a poner acá ahí para que vamos viendo cómo varía, ¿sí? Pero ¿qué datos tenemos? Nosotros tenemos el valor de x sub i, ¿sí? Tenemos el valor de i sub i, y tenemos que el valor de i sub n, o sea, es nuestro próximo valor que queremos calcular, va a estar dado por el valor anterior de i sub n menos 1 más el valor de x sub n menos 1, que es el punto x anterior. Después se los pongo bien a la fórmula. Por la raíz cuadrada del punto anterior de n menos 1 y de n menos 1, teníamos que elevarlo al cuadrado por h, ¿sí? O sea que nuestro i se va a calcular de esta forma. Bien. Entonces, estos son nuestros datos. Y tenemos que h va a ser igual a 0,1. Es el otro dato, ¿sí? O sea que h va a ser igual a 0,1. Bien. Entonces, nosotros partimos de x igual a 1 cuando x igual a 1 y es igual a 4. Nos dice que los puntos van a estar distanciados por 0,1. Es decir, que el próximo punto que yo voy a tener que calcular va a ser igual a 1,1, porque va a ser igual al valor de x más el 0,1. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, el punto, una vez que tenemos esto, tenemos que obtener el valor de i sub i. Bien. ¿Cómo se va a poder calcular el valor de i sub i? Entonces, el próximo valor de i va a estar dada por esta formulita, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el valor del i anterior, lo conocemos, que es 4. El valor del punto anterior de x también lo conocemos, que es 1. ¿Sí? Por la raíz cuadrada de i anterior ¿sí? Por h. Y h también lo conocemos, que es igual a 0,1. Sí.
Ahí no sería elevado a 0,5 para que salga la raíz Sí, cuadrada. perdón. Sí, 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 sí. Sí, ahora ya lo corrijo. Eh, Sería 0,5. Ahí ya lo corregí. Sí, bien. Bien. Ahora, los otros puntos se van a calcular de la misma forma. Entonces solo vamos a copiar el resultado. ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan acá, podemos ir contestando. Según la cantidad de números que se utilicen en la precisión, vamos a estar más cerca o más lejos del valor, o sea, de la solución exacta. A esta solución exacta, ¿la podemos calcular? Sí se puede calcular, porque tenemos la fórmula conocida, o sea, es conocida la fórmula, no es que sea algo desconocido, ¿sí? Entonces, miren acá. Entonces, la solución exacta, eh, ¿cuál sería? ¿En dónde? A ver, ¿me dan un segundo? Pensé que se les había incluido en la fórmula de solución exacta, pero no se las incluí. De todas formas, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces, se fijan acá porque si nosotros vamos comparando los valores que vamos obteniendo con los de la solución exacta, vamos a ver que hay muy poquita diferencia, ¿sí? Fíjense a ver, yo los voy a copiar. Después yo lo voy a actualizar, pero era para que comprueben nada más el valor de la solución exacta. Eh,
¿Por qué este método es ampliamente usado? Porque si se fijan es muy simple de utilizar, ¿sí? Partimos de los valores iniciales que podemos obtener, la fórmula para resolver es muy simple, y si se fijan, el error que se comete en cada una de las iteraciones no es para nada despreciable, ¿sí? También, obviamente, que va a depender del grado de exactitud con los que ustedes quieran trabajar. Pero no obstante, el grado de exactitud es muy bueno para o sea, fíjense en que la diferencia entre un punto y un punto es de 0,1, ¿sí? Y el error que se comete no es para nada despreciable. O sea que si yo voy a esto y le tomo bien. Ahí después a ver, lo puedo hacer ahora. Vamos a tener las condiciones iniciales. Bueno, ahora se los incorporo ahí al Power para que ya les quede. De todas formas, como vieron, es muy simple de trabajar, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta, como les dije, yo se los recalqué, entonces, ¿para qué nos sirve? Para ecuaciones diferenciales ordinarias nos sirven para dar solución a problemas de valor inicial. Eso que les quede muy en claro, porque son conceptos que seguramente van a entrar en el parcial. Si no en el parcial, va a entrar en el recuperatorio. Bien. Volvemos a la presentación. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos el comportamiento de la curva. Que si le trazamos la curva de lo que es la función, va por acá, y los puntos que nosotros vamos obteniendo en la aproximación están muy próximos a la solución exacta, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que seguramente la solución exacta es una función mucho más complicada a la hora de resolverla, ¿sí? Que se requiere muchos pasos analíticos. En cambio, estos va obteniendo aproximaciones en determinados puntos donde se tiene en cuenta un H determinado, es decir, que los puntos van a estar
equidistanciados, y la solución en esos puntos va a estar muy próxima al valor en la solución exacta, ¿sí? Bien. Se las había separado esta filmina para que quede mucho más grande, pero justo no llegué a guardar los cambios. Pero bueno, enseguida se los vuelvo después de la clase se los subo de vuelta. El método de Taylor, ¿sí? Es el que vamos a utilizar ahora porque nos va a servir para fundamentar los métodos de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque el método de Euler es un caso particular de los métodos de Taylor, ¿sí? Que consisten de manera general en aproximar la solución por un polinomio de Taylor a un grado determinado. Entonces, partiendo de valores iniciales, en este caso tenemos la derivada primera de y va a ser igual a f de x, donde el valor de y en el punto x sub 0 va a ser igual a y0. Esta parte que está acá, que es un caso particular del método de Taylor, es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Tal que representa solución única y de x en un entorno de x sub 0. Solución que suponemos además derivable n veces en dicho entorno. Ahora aproximaremos dicha función por un polinomio de Taylor de orden n. Entonces, si nosotros utilizamos para aproximar el polinomio de Taylor de grado n, tenemos que y de x va a ser aproximadamente igual a y de x sub 0 más la derivada primera de x sub 0 por x menos x sub 0 más un medio, la derivada segunda de x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado más 1 sobre 3 factorial, la derivada tercera de x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo más hasta el punto n, ¿sí? Donde vamos a tener que y de n sobre n factorial por x menos x sub 0 a la n, ¿sí? Bueno, fíjense en que, ¿por qué dice que es un caso particular del método de Taylor? Si yo tomo hasta acá, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo si corto hasta ahí? No llego a ver bien, pero me parece que es el método de Euler. Exacto. Fíjense que hasta acá, si yo tomo este pedacito así, es el método de Euler. Por eso que dice que el método de Euler es un caso particular de los métodos de Taylor. Sí, este pedacito de acá, porque es el valor inicial de y sub 0 más la derivada en el punto por h, ¿sí? Que es el x menos x sub 0. Exacto, y es el método de Euler, ¿sí? Bueno, volviendo. Y el error de aproximación viene determinado por el resto de orden n más 1, de manera que el error es proporcional a x menos x sub 0 elevado a la n más 1. ¿Sí? O sea que es h a la n más 1. Dice, si fijamos una sucesión de puntos x espaciados y denominamos de manera similar a los hechos en la sección anterior, es decir, anteriormente a los valores, aproximados correspondientes a y de x, tenemos que
I sub n más 1, es decir, el I que sigue, va a estar dado ¿por qué? Por I sub n, el I anterior, más I' de X sub n por H, más 1/2 de I, la derivada segunda de X sub n por H al cuadrado, más, sucesivamente, más 1 sobre n factorial por I a la n por X sub n por H a la n. Y el error de aproximación viene determinado por el resto de orden n más 1, de manera que el error es proporcional a x menos x sub 0 elevado a la n más 1. Bien. Con un error en cada paso, error local, se denomina así al error cometido en cada uno de los pasos del método numérico. El error acumulado tras n pasos recibe el nombre de error global. Se los remarco para que lo tengan en cuenta. Y si el local es proporcional a h a la p, entonces el global sería proporcional a h elevado a la p menos 1. Es decir, es proporcional a h elevado a la n más 1. Para poder aplicar el método necesitamos conocer entonces las derivadas de la solución. Entonces reconocemos que es desconocida, pero teniendo en cuenta la propia ecuación diferencial. Entonces, la derivada de I en x sub n va a ser igual a f de x sub n y sub n. Dice, mientras se puede calcular y derivando, y acá tenemos bueno, ¿a qué queremos llegar? Y así sucesivamente. Es evidente que el método de Taylor de orden 1 no es más que el método de Euler antes escrito, ¿sí? Analicemos, bueno, acá tenemos un ejemplo del método de Taylor de orden 2. El ejemplo, se aplica el método de Taylor para de orden 2 de la ecuación I igual a coseno de, y la derivada de I va a ser igual a coseno de X por Y, con la condición inicial de I0 va a ser igual a 1, y la expresión a considerar es esta que tenemos acá. ¿Se animan a calcularla? Tienen los datos, lo pueden hacer. La derivada primera de I es coseno de X por Y. El valor inicial, o sea, I en el punto 0, va a ser igual a 1. Y tienen cómo calcular el valor de la próxima. Lo que no les dije que es el H va a ser igual a 0,5. Se los pongo acá. ¿Se animan a calcularlo por Excel? Chicos.
Profe, tomamos como el anterior 5 valores. Para este caso, Sí. a ver, vamos a tomar, sí, hasta 1,5. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Disculpe, le estaba hablando hace rato. Me salió error en la asistencia. Ah, bien. No Ahora sé si es mi internet que me está dando mal o otra cosa. la vuelvo a lanzar, ¿sí? La lanzo en un ratito. Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Lo pudieron plantear? ¿Lo fueron planteando? ¿O no? Yo lo estoy haciendo en papel, pero tardo mucho. Bueno. Hay que volver a derecha. Sí.
¿Cómo vamos? Yo me equivoqué al inicio, estoy volviendo a arrancar. No sé si hay anotación en Excel. Yo voy a traer un montón. Bueno, a ver, ya lo voy mostrando. Así vamos avanzando.
¿Y avanzaron o no? Bueno, a ver, ¿me siguen? Nosotros teníamos, ¿sí? Decíamos que el método de Taylor iba a estar dado, el cálculo del próximo punto iba a estar dado por
el punto anterior más la derivada primera del punto anterior por h más 1/2 de la derivada segunda del punto anterior por h al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos que ver la derivada. ¿Sí? Por favor, puede pasar asistencia, no pude anotar, no tenía el internet. Bueno, ya paso un... Gracias. Ahí está. Bien. Entonces, teníamos la derivada primera de x sub n, la teníamos que calcular y decíamos que era coseno de x n por in. La derivada segunda era la derivada de coseno de xy sobre diferencial de x, ¿sí? Respecto a diferencial de x. Y eso era igual, entonces, calculando la derivada, a seno de xy por y menos seno de xy por y segunda. Que entonces, y segunda, o sea, la derivada segunda va a ser menos seno de xy por y más coseno de xy. ¿Sí? O sea que nuestra... Se me pegaron las formulitas. Después las despego. Entonces, nosotros vamos a trabajar con... Entonces, para el cálculo de la x sub y, la derivada segunda, la derivada primera va a ser esto, y nuestra derivada segunda va a ser esto. ¿Sí? Teníamos un h igual a 0,5. Bien. Entonces, nosotros los puntos iniciales ya los conocíamos. X igual a 0 y igual a 1. ¿Sí? Ahora, el próximo punto va a estar dado por el valor de x sub 0 más el h. Como el h dijimos que era 0,5, entonces el punto x sub 1 va a ser igual a 0,5. El valor de y sub 1 va a estar dado por el punto anterior de y, o sea, 1 más, decíamos, h por la derivada primera de y. Es decir, que más h sobre 2, h al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de y. Una vez que tenemos expresada la fórmula, solo nos queda reemplazar los valores. Entonces nos queda que h sub 1 va a ser, y sub 1 va a ser igual a 1 más 0,5 porque es el valor de h, por el coseno de 0, porque x sub 0 era 0 por 1, nos iba a dar 0, o sea, por coseno de 0, más h al cuadrado sobre 2, es decir, 0,5 al cuadrado, dividido 2, por la derivada segunda que era menos seno de 0 por 1 por y más, que era 1 en este caso, más coseno de 0. ¿Sí? Haciendo el cálculo de esto nos dice que el valor de y sub 1 va a estar dado por 1,5. Ahora utilizamos estos puntos para iterar el próximo punto. Bien, entonces, cuando ahora obtenemos el valor de x sub 2, x sub 2 va a estar dado, ¿por qué? Por el valor de x sub 1 más el h, o sea, 0,5 más 0,5 nos va a dar 1, y sub 2 va a ser aproximadamente igual a el valor de y sub 1, que es 1,5, más
h por coseno en el punto de x sub 1 y sub 1 por y sub 1 más el coseno de x sub 1 y sub 1. Operando esto, resolviendo, a ustedes tienen que haber llegado a 1.67569. Y así sucesivamente hasta alcanzar el valor deseado. Hasta ahí tenemos para i igual a 1. Bien. Ahora dice, y así sucesivamente el error local en esta aproximación será proporcional a un h cubo, por lo tanto el error global va a ser a un h cuadrado. ¿Llegaron a ese valor o no? Profe, ahí el único valor que no cambia es de h, ¿no? El h fijo, porque acuérdate que estamos analizando son puntos equidistantes, ¿sí? Igualmente espaciados. Acuérdate que eso es una consideración que se plantea al principio, que dice que se va a tratar problemas de valor inicial, ¿sí? A ver, ya te lo muestro. Fíjate que, por eso les dije que tengan en cuenta determinados, porque les dije, va a tratar de resolver problemas de valor inicial, ¿sí? Dice, donde además se verifican hipótesis del teorema de Picard, donde considera la función f de x sub i, diferenciable en un entorno en un punto x0 y 0, les decía que los puntos tenían que estar equidistantes, ¿sí? Sí. El h es esto, es la diferencia entre un punto y el anterior, ¿sí? Es este pedacito. Por eso es que el h no varía, ¿sí? Sí se utiliza para calcular los valores siguientes, lo otro es, digamos, dinámico, pero el h no, el h se mantiene constante. ¿Llegaron a este valor? Bien. El próximo, ¿les quedó claro ahí? ¿O no? Chicos. Sí, profe. Bien. Ahora, el próximo método, el método de Roque-Kuta. Nosotros vamos a ver el de cuarto orden. ¿Sí? Por eso les dije que teníamos muy buena aproximación y con un cuarto orden. Y vamos a ver la diferencia con un ejercicio práctico. Bueno, la idea del método de Roque-Kuta es sustituir el problema de valor inicial, ¿sí? O sea, queremos resolver, seguimos queriendo resolver estos problemas. Entonces vamos a tener como dato el valor de la derivada. Decimos que la derivada primera de y va a ser igual a f de xy, que el valor de y inicial, ¿sí? Y de x sub 0 va a ser igual a y sub 0. Dice, por la ecuación integral equivalente, tenemos que la integral en el punto desde y sub 0 hasta y, de diferencial de y, va a ser igual al integral entre x sub 0, el integral entre x sub 0 y x, de f de xy de x por diferencial de x. Entonces, tenemos que y va a ser igual a y sub 0 más la integral entre los puntos x sub 0, x de f de x y de x diferencial de x. Para poder aproximar esta integral mediante un método numérico adecuado, dice, recordemos que y de x es desconocida.
Si nuevamente planteamos el problema paso a paso, tenemos que I de n más 1 va a ser igual a IN más la integral entre desde x sub n hasta x sub n más 1 de f de x y de x diferencial de x. ¿Sí? Bien. Ahora, el método de Ronquecuta de segundo orden. Dice, la primera opción que podemos aplicar es integral mediante el método de los trapecios. Entonces teníamos que la integral desde x sub n hasta, hasta x sub n más 1 iba a estar dada por f de x y de x por diferencial de x iba a ser aproximadamente igual a 1 sobre 2 h por f de x sub n y sub n, o sea, la derivada en el punto x sub n y sub n, más la derivada en el punto siguiente, es decir, en x sub n más 1 y sub n más 1. Al ser desconocida y sub n más 1, en la expresión anterior ese lo aproximaremos por I de n más 1, donde I de n más 1 es la estimación de I n más 1 que resultaría aplicando el método de Euler. Entonces se aplica el método de Euler en esta ecuación y tenemos que la derivada de x sub n, la integral entre x sub n más 1 de f de x y de x por diferencial de x es aproximadamente igual a 1/2 por h por la derivada de f de x sub n por y sub n más la derivada de f de x sub n más 1 y raya de n más 1. Con y raya de n más 1 igual a IN más h por f de x sub n y sub n. ¿Qué es esto lo que tenemos acá? Donde y raya va a ser ni más ni menos que cosa. ¿Qué es esta expresión? ¿Qué es eso? ¿Esa expresión qué es? ¿Qué es esto? IN más h por la derivada de x sub n y n. ¿Qué es? Vamos, ¿qué es? Esto que está acá no es ni más ni menos que qué cosa. Que el método de Euler. Fíjense en qué es y anterior más h por la derivada. Es ni más ni menos que el método de Euler. Y si llegamos a la expresión del método donde IN más 1 es igual a IN más h sobre 2 f de x n y n más f de x n más 1 y n más 1 y raya de n más 1. Dice, lo normal es presentar el método de las expresiones siguientes y tenemos que este método lo vamos a representar en función de las K. Tenemos K1 igual a
H por F de xn y n, K2, perdón, K2 es igual a H por la derivada de F en el punto x n más 1 y n por K1, y sub n más 1 va a ser igual entonces a in más, o sea, la i anterior más 1/2 de K1 más K2. Entonces, comparando este método con el método de Taylor de segundo orden, dice, es posible demostrar que el error local es también proporcional a h cubo y por lo tanto el global es h cuadrado. Tiene el método de Runge-Kutta que para poder resolver este problema de valor inicial, como no se conoce la forma de la función, se aproxima utilizando el método de Simpson. ¿Sí? Nosotros, como les dije, como yo les mencioné anteriormente, vamos a llegar al método de Runge-Kutta de cuarto orden. Que el método de Runge-Kutta de cuarto orden se deduce de manera similar a todas las anteriores. Dice, ahora se introduce un nuevo paso intermedio en la evaluación de la derivada. Una vez más, se presentan varias opciones de evaluación y es posible ajustar de tal manera que se garantice el error local de manera proporcional a h quinta. Es decir, garantizando la exactitud en el cuarto orden del polinomio de Taylor, lo cual lleva al error global proporcional a h cuarta. El método de cuarto orden más habitual es el determinado por las siguientes fórmulas. Chicos, hay mucho ruido. Vamos a tener K1 va a estar dado por H por la derivada, ¿sí? Por F en los puntos X, N y N. K2 va a estar dada por H por F de X sub N más H sobre 2 y sub N más K1 sobre 2. K3 va a ser de la forma H por F X sub N más H sobre 2 y sub N más K2 sobre 2. K4 va a estar dada por H por F X sub N más H y sub N más K3. Y la fórmula del I siguiente, o sea, IN más 1, va a ser de la forma IN más 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Dice que igual que el método de tercer orden está basado en el método de integración de Simpson, donde el error global y local son proporcionales a H5 y H4 respectivamente. Y acá tenemos un ejemplito que me gustaría que lo vayan resolviendo. ¿Sí? Tenemos la derivada primera va a ser igual a x cuadrado menos 3i. Y en el punto 0 va a ser igual a 1. Y el h va a ser igual a 0,1. Tenemos que encontrar el valor de i, dice siendo x entre 0 y 0,4. A partir de esto, hay que poder resolver y tenemos que resolver empleando esta fórmula, que i va a ser igual a 1 más
era el h sobre 6 por K1 más 2K2 más 2K3 más K4. ¿Sí? K1 era igual a h por la derivada. ¿Pueden ir calculando? A ver si los paso. Pregunta. Pregunta, chicos. Miren, acá les dejo ayuda las fórmulas del método, ¿sí? Y lo que se quiere resolver entonces por un ejecuta de cuarto orden, el problema de valor inicial, cuando la derivada de y es igual a x al cuadrado menos 3y, siendo y de 0 igual a 1, x variando entre 0 y 0,4, con un h igual a 0,1. Chicos, ¿cómo vamos? Chicos. A ver, miren un ratito la pantalla. ¿Les quedó claro el método, cómo se calcula o no? Chicos, ¿les quedó claro o no el método?
Respondan, por favor. Respondan, así les puedo explicar el método con el ejercicio, capaz que lo van a entender mucho más rápido. Pero respondan. Bien. A ver. Pueden ver el... Bien, ahora les explico. El método de Runge-Kutta, como les dije, también resuelve problemas de valor inicial. No le estoy mostrando el Excel, ¿no? Entonces, el método de Runge-Kutta, a diferencia de otros métodos, necesitábamos calcular las K para poder calcular, o sea que son... para poder calcular el valor del, el próximo valor de I. Decíamos que también este método es, es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que vamos a ver que tiene una muy buena aproximación, que como dijimos, estamos tratando con una función que es desconocida, el comportamiento, pero sí vamos a tener en este caso el valor solución, o sea, el valor de la solución exacta, ¿sí? Para que podamos comparar. Y nos dice que la derivada de la función va a estar dada por x cuadrado menos 3 por y, donde el valor de y inicial, cuando x igual a 0, va a ser igual a 1, que el h que se va a tratar va a ser 0,1, y el valor de x va a variar entre 0 y 0,4. Entonces, acá lo que se hace, se establece el valor de x, acá se le incrementa el valor del h, es decir, 0,5 más, perdón, el A5 que corresponde al 0, ¿sí? El valor con el que comienza x, más 0,1 que es el valor del h. Al copiar la fórmula nos establece los puntos que va a variar el valor de x. El valor inicial de y va a ser igual a 1. Y tenemos que calcular el valor de los k, teniendo en cuenta que o sea, resolver eso para poder obtener el valor de i. Bien. El valor de k, se los pongo grande, el valor de k1 va a ser igual a h por f de x sub n y sub n. Es decir, que k1 va a ser igual a qué? Tenemos el x cuadrado menos 3x por el valor de i, es decir, por este que está acá.
Perdón, muteé sin querer el micrófono. Bien. Mire, tenemos que determinar el valor de los K, ¿sí? Entonces, K1 va a estar dado por el valor de la... No se ve, profe. ¿no se ve? Dejó de compartir. Ah, bueno. Ya comparto. Bien. Se lo estaba haciendo en Excel, pero bueno, volvemos acá. Entonces, nosotros tenemos que obtener una I de esta forma, ¿sí? Que va a ser el I anterior más H sobre 6 por K1 más 2K2 más 2K3 más K4, ¿sí? Y entonces, empezamos a plantear con K1 va a ser igual a f de x sub 0 y sub 0. A esto lo conocemos porque tenemos acá la derivada, ¿sí? Entonces va a ser x inicial, que es 0, al cuadrado, más 3 por el y inicial, que es 1. Resolvemos esto y nos dice que es igual a menos 3. Una vez que tenemos esto, lo vamos a usar después para calcular el K2, ¿sí? Entonces, K2 va a ser igual a ¿qué? A ver, K2 era igual a h por f de x sub n más h sobre 2 y n más K1 sobre 2, ¿sí? Entonces, tenemos el valor de, tenemos que calcular el valor de la derivada en el punto x sub 0 h sobre 2 y 0 más h sobre 2 por K1. Cuando nosotros llevamos eso a calcular, ¿sí? Utilizando esta derivada, vamos a tener que va a ser la derivada evaluada en los parámetros que yo le acabo de pasar, ¿sí? X va a ser igual a el valor que tenía más el h sobre 2. Entonces va a ser el cuadrado de esta expresión. 0,1 sobre 2 elevado al cuadrado. Menos la segunda componente era 3i. Entonces va a ser 3 por ¿qué? 3 por 1, que era el valor de i anterior, más 0,1 dividido 2, que era el h sobre 2, por el K1, que acabo de calcular. Y nos dice que K2 va a ser igual a menos 2,5475. Luego, calculamos el valor de I3. Se lo muestro en el Excel. ¿Pueden ver? Entonces, teníamos que evaluar el valor. ¿Me pueden ver en el Excel? Sí, profe. Bien. El valor de K1 es evaluar ni más ni menos la derivada en los puntos que yo tengo conocidos, ¿sí? Entonces, el K1 era la derivada pasando los puntos 0 y 1. Esta era fácil, solo evaluaba. Entonces yo hago igual a que a 5 elevado al cuadrado menos 3 por i, porque la función del K1 es la derivada en los puntos anteriores, ¿sí? Bien, y tengo mi K1. Me dice que es igual a menos 3. Tengo que calcular el K2.
el K2 va a ser igual a X en el punto anterior más H sobre 2. Es decir, que era 0,1 dividido 2 me queda 0,05. ¿Sí? Todo eso elevado al cuadrado menos 3 por el I anterior, que era 1, más el H sobre 2 ¿por quién? Por el K1. ¿Sí? Una vez que yo resuelvo eso, me dice que mi K2 es igual a menos 2, 54, 75, 0. Cuando yo tengo este K2, lo voy a usar para calcular el K3. Este K3 va a estar dado ¿por qué? Por la derivada en el punto anterior, o sea, en X sub n, más H sobre 2, y EIN, o sea, I en el punto anterior, más K2 sobre 2. Entonces, X anterior es 0 más 0,05, que es el H sobre 2, elevado al cuadrado, menos 3 por B5, que es el I, más H sobre 2, que es 0,05, por D5, que es el K2. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo eso, tengo que calcular el valor de K3. Y el valor de K3, perdón, el valor de K4 va a estar dado por X 0, que era X sub 0, que era 0, más el H al cuadrado, menos 3 por B5, que era el I anterior, más el H por el K1. ¿Sí? Una vez que tengo calculado, me arroja este valor y puedo calcular recién mi próximo valor de I. El I siguiente va a estar dado ¿por qué? Por el I anterior, o sea 1 más H sobre 6, 0,1 dividido 6 por K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Cuando le doy Enter me dice que mi I siguiente, o sea, mi I actual va a ser 0,741148. Una vez que tengo esto, yo tengo que calcular para I en el punto 0,4. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es ir copiando fórmulas, ¿sí? Para que haga la próxima iteración. Entonces, mi I en el punto 0,2 va a estar dado en función a las próximas K1, K2, K3, K4 que vaya a ir calculando. ¿Sí? Entonces, vuelvo a calcular los valores de los K. Y lo único que hago es calcular el valor de I para obtener así I en el punto 0,2. Después esto es mecánicamente, ¿sí? Se vuelve a repetir, se vuelve a iterar, se vuelve a calcular los K y obtengo el próximo valor de I. Vuelvo a calcular los K y obtengo el próximo I. ¿Cuándo dejo de parar? Dejo de iterar acá en este punto. ¿Por qué? Porque ya en este punto es para X igual a 4. ¿Sí? No puedo seguir calculando. O sea, mi tope era X iterando entre 0 y 0,4. Entonces, en ese punto yo tengo que parar. Si se fijan,
y comparan, en la filmina yo les puse que la solución exacta era 0,31742, ¿sí? Si ustedes se fijan, el error que se comete, ¿por qué? Porque esto está dado en función, ya se los copio. O sea, no es que aparece de la nada, sino que en el PDF les puse que la solución exacta, ¿sí?, es I va a ser igual a 25 sobre 27 por E a la menos 3x más 1/3 de x cuadrado menos 2/3 de x más 2/9. Esa es la solución exacta. Si ustedes esta solución exacta la evalúan con lo que acaban de obtener, o sea, lo evalúan en el punto 0,4, ¿sí? Si la evalúan en el punto 0,4, ¿sí?, a esa expresión, les da que la solución exacta va a ser igual a 0,317402. Si yo lo comparo con el error que cometí calculando, haciendo las aproximaciones utilizando las K, ¿sí?, para componer, o sea, aplicando el método Runge-Kutta, yo obtuve que el valor de I en el punto 0,4 es igual a 0,317436. Si ustedes analizan un ratito, se dan cuenta y calculan el error, ¿sí?, que el error cometido aplicando el método de Runge-Kutta respecto a la solución exacta, el error que cometen es de 0,00034. O sea que el error es muy chiquitito. ¿Se entiende? Fíjense en que el grado de exactitud, o sea, con este método de cuarto orden, yo tengo una muy buena exactitud y con pasos fáciles de calcular, ¿sí? Solo tengo que obtener los valores de K y después aplicarlos en la solución exacta. En la solución en el cálculo de I, ¿sí? A veces se les puede dar el resultado de la solución exacta, otras veces no lo van a tener, ¿sí? Pero este método funciona con un cuarto orden con muy buena exactitud para el cálculo de las aproximaciones. ¿Quedó claro o no quedó claro? Igual si ustedes vuelven, después bajan el Power, lo tienen resuelto al ejercicio, o sea, yo lo resolví en Excel y después se los pasé acá al PDF, al Power, la resolución de este ejercicio, ¿sí? Está paso a paso cómo se fue resolviendo. ¿Dudas de cómo se resolvió el ejercicio? Chicos.
¿Dudas de cómo se resolvió? Profe, Sí. en las primeras K no aparece multiplicado por H. Esa parte no entendí. Bien. Sí. Y, a ver, ya te lo paso, dame un segundo. Eh, por qué no se lo multiplicó? Espera, dame un segundo, ya te lo muestro. Mira, mira la filmina. ¿Puedes ver la filmina? Sí, Bien. Fíjate que vos tenés K1 igual a H por la derivada. K2, ¿sí? Calculas K3, ¿sí? Fíjate después cuando conforma la I anterior, la I siguiente. Dame un segundo. Capaz que te lo puedo mostrar. Dame un segundo, ya te muestro. A ver, ¿dónde está? Sí, que lo había puesto acá. Dame un segundo, porque anoche le estuve cambiando, pero se me cortó la luz y quedaron les había retocado las cosas, de cosas que me quedaron puestas y otras que no. Me dan 2 segundos, ya te lo soluciono. ¿Dónde está? A ver. Era capaz que en el archivo.